concejal, una gran victoria que os hacía falta, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pues veníamos de 2 derrotas. Bueno, la verdad es que estábamos jugando bastante bien. De hace un par de meses y medio el equipo está bastante mejor. Pero hemos sufrido 2 derrotas que, bueno, a pesar del empate la semana pasada en Yecla, yo creo que la victoria en casa, bueno, pues era muy necesaria. Ha sido quizás el partido más plácido, más tranquilo de toda la temporada. Bueno, pues mucho decir. Visto el resultado sí, pero bueno, el partido visto, nos hemos adelantado en el marcador y después penalti y expulsión, o sea que muy tranquilo tampoco ha sido. Lo que sí que es cierto es que bueno, hemos estado todos de acuerdo en el cuerpo técnico cuando hemos valorado el esfuerzo de los jugadores, que ha sido hoy titánico. Han demostrado que, bueno, que ya esto ya se va pareciendo a un equipo, un gran equipo de segunda vez. Sí, porque habéis aguantado una hora con uno menos. Sí, lo venían comentando compañeros, 70 minutos han sido exactamente, o sea que, pues eso, es digno de alabar el esfuerzo que ha hecho el equipo. 3 penaltis otra vez, aquí parece que a los árbitros les encanta pitar penaltis, ¿no? Llevamos 2 partidos seguidos, 6 penaltis. Sí, bueno, los juegos de segunda B hay mucha área, mucho balón dividido, mucho golpe largo y bueno, hay situaciones así, pero bueno, son lances del juego y hay que aceptarlo. ¿Por qué ha tirado el segundo, Chavero? Pues no lo sé, por confianza supongo. ¿Qué le pasaba a Uriarte? Uriarte tiene unas pequeñas molestias en el gemelo, bueno, viene de trabajar muy bien en Tarragona, el cambio de superficie lo está notando de bastante porque bueno, el campo de allí es de césped natural, el nuestro es artificial, la semana pasada jugamos en Yecla natural pero muy duro, bueno, se tiene que adaptar un poco a los entrenamientos y al juego del equipo. La expulsión de Rangel, ¿correcta? Si es penalti, en mi posición se ve un poco lejos, si es penalti sí, claro, correcta. La clave es ese penalti que fallan ellos, de pasar del posible 1-1 al 2-0 que ha venido inmediatamente. Sí, creo que una de las claves del partido ha sido la formidable parada de Jona, que ha estado espléndido, y eso lo que ha hecho ha sido reforzar anímicamente el equipo y bueno, ya con el segundo hemos dejado la iniciativa al Prat y bueno, pues al final hemos matado el partido con otro penalti y ya está. Pues nada, a Reus con alegría la semana que viene. Esperemos también sacar un buen resultado allí y que siga creciendo el equipo. Y animar a Jonathan, ¿no? Correcto. Jonathan